Mientras el amanecer comenzaba a extenderse sobre la inmensa sabana africana, los primeros rayos del sol atravesaban los arbustos bajos e iluminaban las rocas dispersas por el árido paisaje. En el asentamiento, los miembros del pueblo empezaban a despertar y a salir de sus lugares de descanso. Revisaban cuidadosamente sus arcos, flechas, cuchillos y demás herramientas necesarias antes de partir junto con sus perros de caza hacia las zonas habituales en busca de alimento. Una vez que todo estuvo listo, el grupo avanzó en silencio hacia su territorio de caza. A lo largo de la sabana, numerosos animales salvajes también abandonaban sus refugios para buscar comida, dando inicio a un nuevo día lleno de actividad en la naturaleza. Tras abandonar el asentamiento, los cazadores cruzaron amplias praderas y pronto descubrieron varias aves pequeñas alimentándose entre arbustos bajos y ramas secas. Las aves volaban constantemente de un lugar a otro buscando semillas e insectos, sin dejar de mantenerse alerta ante cualquier movimiento. Los cazadores no se precipitaron. Observaron en silencio la trayectoria de la bandada mientras utilizaban arbustos y troncos como cobertura para ocultar su presencia. Cuando una de las aves se posó durante unos segundos en una rama baja, un cazador tan solamente al arco y disparó una flecha con gran precisión. Al ave cayó sobre la hierba y los perros de caza corrieron de inmediato para localizarla, permitiendo al grupo recuperar la presa antes de continuar su recorrido. Continuando su camino, los llegaron a una zona con numerosas rocas y arbustos bajos donde los pequeños antílopes solían buscar hojas tiernas y refugio. Los cazadores examinaron cuidadosamente senderos, huellas recientes y ramas recién mordidas para determinar la dirección de los animales. Poco después localizaron un pequeño antílope alimentándose tranquilamente. Aprovechando la cobertura natural del terreno, redujeron poco a poco la distancia. Cuando el animal se detuvo en una posición favorable, uno de los cazadores levantó lentamente el arco y lanzó una flecha. El antílope corrió solo unos metros después de ser alcanzado y junto con los perros de caza, el grupo siguió rápidamente el rastro hasta encontrarlo caído. Al dejar atrás la zona rocosa, los continuaron atravesando praderas salpicadas de arbustos donde solían encontrarse gallinas de Guinea africanas. Las aves escarbaban el suelo buscando semillas e insectos mientras permanecían constantemente alerta. Los cazadores se distribuyeron silenciosamente en distintas direcciones, utilizando la hierba alta como cobertura para acercarse sin alarmar al grupo. Cuando una de las aves se detuvo en un claro, un cazador tan solamente al arco y disparó una flecha. El ave voló una corta distancia antes de caer al suelo. Durante el camino de regreso, el grupo encontró inesperadamente una serpiente. Tras observarla con atención,
La capturaron rápidamente y luego continuaron su regreso al asentamiento. Después de terminar la jornada de caza, los Atzava ataron cuidadosamente todas las presas para transportarlas de regreso al asentamiento. Los miembros del grupo se turnaban para cargar los animales mientras cruzaban las extensas praderas siguiendo el camino habitual. Cuando el campamento comenzó a aparecer a lo lejos, quienes habían permanecido allí iniciaron rápidamente la preparación del fuego y comenzaron a cocinar ugali. La harina de maíz se mezcló lentamente con agua hirviendo hasta formar una masa espesa y consistente. Este alimento tradicional siempre estaba presente después de cada jornada de caza, proporcionando energía a toda la comunidad tras un largo día de esfuerzo. Las aves y las gallinas de Guinea fueron limpiadas cuidadosamente y divididas en porciones adecuadas para cocina. Parte de la carne fue ensartada en ramas frescas y asada directamente sobre las brasas, mientras que otra parte se cocinó lentamente en una olla. Poco después, el aroma de la comida comenzó a extenderse por todo el campamento. Cuando todo estuvo listo, todos los miembros de la comunidad se reunieron alrededor del fuego, compartieron los alimentos por igual y disfrutaron juntos del resultado de la exitosa jornada de caza. Para los Atzava, cada comida no solo representa una fuente de supervivencia, sino también una oportunidad para mantener viva la tradición de cazar, compartir y convivir que ha acompañado a su pueblo durante innumerables generaciones en las vastas tierras africanas. A diferencia de los leones, que suelen dejar muchas huellas en los terrenos abiertos, los leopardos pueden camuflarse casi por completo con el entorno. Esa capacidad para permanecer ocultos nos obligaba a mantenernos totalmente concentrados mientras continuábamos nuestro recorrido por las áridas tierras de Tanzania. Desde el momento en que salimos del campamento aquella mañana, sentí que no sería una expedición común. La noche anterior, varios miembros de la tribu habían encontrado huellas de leopardo cerca de una zona de arbustos bajos en medio de la sabana. Por eso, en cuanto los primeros rayos del sol tocó el suelo, tomé rápidamente mi arco y mis flechas y comencé a seguir el rastro junto con los demás. El sonido del viento atravesando la hierba se mezclaba con los pasos lentos de las personas que caminaban delante de mí. Nadie hablaba en voz alta. Todos se comunicaban mediante señales de mano conocidas mientras avanzaban con cuidado y observaban atentamente el terreno. Mi corazón empezó a latir más rápido al saber que el leopardo podía estar escondido en algún lugar muy cercano.
Los leopardos son diferentes de la mayoría de los animales de la sabana. Se desplazan casi sin hacer ruido. Pueden permanecer completamente inmóviles entre los arbustos durante mucho tiempo y solo aparecen cuando la distancia ya se ha vuelto peligrosamente corta. Continué caminando detrás del grupo con máxima concentración. Cada vez que el viento movía la hierba frente a nosotros, me detenía para comprobar si algo se ocultaba detrás de los arbustos. Apreté con fuerza el arco e intenté mantener la calma, igual que los cazadores experimentados que estaban a mi lado. Nadie se apresuró a avanzar. En medio del silencio, solo podía escuchar el viento y sentir cómo el calor del sol comenzaba a extenderse por toda la sabana. De repente, un movimiento casi imperceptible apareció entre los arbustos bajos, haciendo que todo el grupo se detuviera de inmediato. Los cazadores alzabe que estaban junto a mí permanecieron completamente tranquilos. Observaron cada pequeño movimiento del leopardo y se coordinaron mediante señales conocidas, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La tensión se mantuvo durante varios instantes, pero finalmente el encuentro terminó sin peligro. Fue entonces cuando comprendí por primera vez hasta qué punto la naturaleza podía permanecer en absoluto silencio. En medio de la inmensa sabana, el más mínimo sonido o un movimiento fugaz bastaban para que todos contuvieran la respiración y se concentran por completo. Después de regresar al campamento, todos comenzaron a preparar la comida que compartiríamos. Para los alzabe, esta siempre es una parte importante después de cada largo recorrido por la naturaleza. Todos trabajaban con un ritmo tranquilo y familiar, como si cada paso hubiera sido transmitido y memorizado durante generaciones. Mientras trabajaban, las conversaciones se volvieron poco a poco más animadas. Muchos recordaron el momento en que descubrieron al leopardo entre la hierba alta y hablaron sobre la forma en que se desplazaba sin producir prácticamente ningún sonido. Para los alzabe, cada expedición a la naturaleza no consiste únicamente en buscar alimento, sino también en aprender más sobre la sabana, desde las huellas marcadas en la arena hasta los movimientos más pequeños de las plantas y los animales. Cada señal puede contener información importante para la seguridad de todo el grupo. La comida continuó dividiéndose en pequeñas porciones para que todos pudieran disfrutarla juntos. En la comunidad alzabe, compartir siempre ha sido más importante que guardarlo todo para uno mismo. Es algo que he presenciado durante toda mi vida. Las comidas después de un largo recorrido siempre producen una sensación muy especial.
No porque haya una gran abundancia de alimentos, sino porque es el momento en que todos finalmente pueden relajarse después de pasar muchas horas en tensión y completamente atentos en medio de la naturaleza salvaje. Cada viaje por la sabana deja en mí una emoción diferente. Al mismo tiempo, me ayuda a comprender mejor cómo los Hadzabe observan, se adaptan y viven en armonía con esta tierra. Gracias por acompañarme a descubrir una parte más de la vida del pueblo Hadzabe. Si disfrutan de estos viajes por las tierras salvajes de Tanzania, no olviden dejar un comentario, darle al botón de me gusta y suscribirse al canal para seguir acompañándome en las próximas historias. En un rincón remoto del mundo, el pueblo Hadza comienza el día siguiendo un ritmo de vida diferente. Sin electricidad, supermercados ni alimentos garantizados, despiertan con el amanecer y se adentran en la naturaleza para buscar lo necesario. Cada jornada consiste en observar e interpretar pequeñas señales sobre el suelo. Estas habilidades, transmitidas durante generaciones, les han permitido mantener una vida de caza y recolección durante miles de años. Antes de cada salida, los hombres revisan los arcos, las cuerdas y las flechas fabricadas con materiales naturales. Cada presa requiere una punta distinta, desde las pequeñas para aves hasta otras más resistentes para animales grandes. Para las presas fuertes, las puntas pueden impregnarse con una pequeña cantidad de veneno. Este no derriba al animal de inmediato, sino que lo debilita gradualmente, permitiendo a los cazadores seguirlo y acercarse con seguridad. About 400 people in Tanzania still subsist entirely on it remains an important daily ritual for most. El primer objetivo es una gran pitón escondida entre densos arbustos. Este reptil suele permanecer bajo troncos caídos, cavidades rocosas o gruesas capas de hojas, dificultando su localización. Los Hadza observan surcos en el suelo, ramas aplastadas y hierba desplazada, señales de que el animal abandonó su refugio. El grupo avanza lentamente entre la vegetación, manteniendo distancia por si aparece de repente. Al descubrir su cuerpo enrollado bajo un árbol, se dispersan, bloquean las rutas de escape y esperan hasta que la cabeza quede visible. Cuando la pitón comienza a sacar la cabeza de una cavidad rocosa, los cazadores levantan sus arcos y disparan varias flechas consecutivas. Sin darle tiempo para desaparecer, el grupo corre hasta la zona, utiliza ramas para sacarla del hueco y coordina sus movimientos para arrastrar el cuerpo. Tras varios minutos de tensión, consiguen controlarla, atan firmemente su cuerpo y la transportan juntos hasta un terreno abierto, completando el primer objetivo del día. La expedición continúa cuando los cazadores descubren surcos que van desde la orilla hasta aguas poco profundas, junto con grandes huellas visibles en el barro húmedo.
Estas señales indican que un cocodrilo sube frecuentemente a tierra para descansar o tender emboscadas. A diferencia de la pitón, posee una piel gruesa, enorme fuerza y puede lanzarse hacia adelante con rapidez. Por eso los Hadza rodean la zona, suben a un terreno elevado y comprueban la profundidad del agua y las rutas hacia el río. Después de esperar, la cabeza del cocodrilo aparece cerca del lodazal y su cuerpo comienza a arrastrarse fuera del agua. El grupo permanece en silencio hasta que el animal se aleja de la orilla antes de acercarse. Uno de los cazadores dispara una flecha para desorientarlo, mientras los demás utilizan largas ramas para impedir que gire. El cocodrilo se agita e intenta regresar al río, obligando al grupo a cambiar de posición. Tras varios minutos consiguen controlar su cabeza, asegurar sus mandíbulas y sacarlo de la zona peligrosa. Para el pueblo Hadza, cada cacería combina experiencia, coordinación y conocimiento del comportamiento animal. La fuerza individual importa menos que permanecer en silencio, interpretar el terreno y reconocer cuándo actuar. Los adultos transmiten estas lecciones a los niños permitiéndoles observar, acompañarlos y aprender a identificar señales en el suelo. Con el tiempo, este conocimiento se convierte en la base de su supervivencia y ayuda a la comunidad a adaptarse a un entorno cambiante. La caza es solo una parte de la búsqueda diaria de alimento. Cuando encuentran una colmena en un árbol, los Hadza se detienen para recoger miel. Producen humo con hierba seca y ramas pequeñas para calmar a las abejas, mientras uno de ellos trepa hasta el panal. Los trozos de miel se cortan y se reparten entre todo el grupo. Después de horas caminando bajo el sol, la miel se convierte en una recompensa que les proporciona energía para continuar el viaje. Para los Hadza, la miel no es solo un alimento dulce, sino también una fuente de nutrientes durante las largas jornadas de caza. Junto con la carne y otros recursos naturales, demuestra cómo la comunidad depende de la experiencia, la paciencia y el espíritu de compartir. Desde fabricar flechas y capturar pitones hasta acercarse a cocodrilos y recolectar miel, cada acción está vinculada a conocimientos transmitidos durante generaciones. Si este viaje te ha parecido interesante, deja un comentario y sigue el canal.
En la dura sabana de Tanzania, donde la tierra se agrieta bajo el calor intenso y el alimento nunca está garantizado, el pueblo continúa manteniendo un estilo de vida ancestral, casi completamente apartado del mundo moderno. La naturaleza de este lugar plantea desafíos constantes, por lo que deben confiar en su capacidad de observación, sus habilidades de supervivencia y los conocimientos transmitidos de generación en generación. En una vida donde casi no se acumulan viandas, la comida rara vez pertenece a una sola persona. Cuando hay alimento, todo se comparte con la comunidad. La carne de animales salvajes se cocina con agua, sal gruesa y algunos trozos de tomate en una olla de aluminio colocada sobre un pequeño fogón de piedra. Todos se sientan formando un círculo y esperan a que la comida esté lista para comer juntos. Cuando comienza un nuevo día de caza, los hombres revisan cuidadosamente sus arcos y flechas antes de abandonar el campamento. Después de varias horas atravesando los pastizales secos, descubren grandes huellas recientes marcadas sobre la tierra blanda. Algunas ramas recién quebradas y la hierba inclinada en una misma dirección indican que una manada de kudos pasó por allí poco tiempo antes. El grupo reduce inmediatamente el ritmo, permanece en silencio y se despliega en una formación amplia. No se apresuran a perseguirlos, porque cualquier sonido extraño podría alertar a los animales y hacerlos desaparecer entre la inmensidad de la sabana. Las huellas los conducen a través de densos arbustos espinosos hasta un terreno abierto, donde un kudu se ha detenido para alimentarse. Los cazadores aracan y provocan la dirección del viento y los árboles para acercarse sin ser detectados. Cuando están lo suficientemente cerca, una flecha sale disparada y el animal corre rápidamente por la sabana. El grupo sigue con paciencia sus huellas y las ramas apartadas a lo largo del camino hasta encontrarlo. Después continúan avanzando y descubren el rastro de otro kudu, utilizando el mismo método. Vuelven a seguirlo, esperan el momento adecuado y consiguen cazar al segundo animal. Gracias a la paciencia, la habilidad para interpretar los rastros y la estrecha coordinación, completan ambas cacerías antes de llevar juntos las presas de regreso al campamento. Además de las presas que encuentran en la sabana, los Hadza también deben enfrentarse en ocasiones a cocodrilos y otros animales peligrosos. Suelen aparecer cerca de lagos, causas a que los pocos puntos de agua que permanecen durante la estación seca. Mueos se mantienen inmóviles bajo el barro o junto a la orilla, mezclándose casi por completo con el paisaje. Para los Hadza, el agua sostiene la vida, pero también esconde peligros impredecibles. Por eso, antes de acercarse, siempre se detienen para observar la superficie, las orillas fangosas y cualquier señal fuera de lo común. Evitar el peligro sigue siendo preferible a enfrentarlo. Sin embargo,
Quando un cocodrilo aparece de repente a curta distancia, la situación deja de ser una cacería normal y grega se convierte en un verdadero momento de supervivencia. En esta tierra, el peligro no siempre está a la vista. A veces permanece inmóvil justo debajo del agua. Cuando un kudu o un cocodrilo es llevado al campamento, nunca se considera un trofeo exclusivo de quien lo caso. La carne se coloca sobre ollas verdes mientras todos comienzan rápidamente a preparar la comida. Algunos cortan la carne, otros encienden el fuego o cocinan, mientras los demás preparan el tradicional ugali. Cada tarea se realiza de manera natural, pero con una clara cooperación entre todos. Para los Hadza, lo importante no es cuánto consiga casar una persona, sino cuánto pueda compartir la comunidad. La comida se coloca en el centro del círculo alrededor del fuego para que las mujeres, los niños, los ancianos y quienes no participan en la cacería reciban su parte. Aunque su vida suele asociarse principalmente con la caza, gran parte de sus alimentos también procede de raíces silvestres, frutos, miel y otros recursos naturales. Las mujeres desempeñan un papel esencial al recolectar plantas. Cuidar a los niños y ayuda a mantener la estabilidad del campamento. Lo que tren puede no parecer tan impresionante como un animal grande, pero permite que toda la comunidad supere los días en que la caza no da resultados. Para los Hadza, la naturaleza no es algo que deba explotarse sin límites, sino un ecosistema que debe comprenderse, respetarse y mantenerse en equilibrio. Cuando la primera luz apareció sobre la sabana de Tanzania, los hombres Hadzabe ya se habían despertado junto a las cenizas que aún conservaban calor. Revisaron sus arcos, eligieron las flechas adecuadas y comenzaron su viaje. Ese día, el objetivo del grupo era encontrar un jabalí salvaje que aparecía con frecuencia cerca de zonas húmedas lejos del campamento. Sin embargo, antes de pensar en la presa, tenían que planificar cuidadosamente la ruta bajo el calor extremo. Después de recorrer una corta distancia por pastizales bajos, el grupo descubrió huellas frescas en el suelo blando. Estas señales indicaban que la manada de jabalíes había buscado alimento allí antes de entrar en la vegetación densa. Los cazadores redujeron inmediatamente la velocidad,
Comenzaron a comunicarse mediante señales con las manos y avanzaron contra el viento para evitar que su olor llegara a los animales. Las huellas aparecían con claridad en algunos lugares y desaparecían sobre el suelo duro, obligando al grupo a examinar la hierba aplastada y las ramas recién rotas. El cazador más experimentado caminaba al frente y se agachaba con frecuencia para revisar la humedad del suelo y la dirección de las marcas de las pezuñas. Después de seguir el rastro durante casi una hora, encontraron una zona donde la tierra había sido removida. La manada podría haber estado buscando alimento entre los arbustos cercanos. El grupo comenzó a dispersarse y avanzó lentamente, usando los arbustos bajos como cobertura. Nadie se apresuró a tensar el arco, porque una flecha imprecisa podía asustar al animal, hacerlo cambiar de dirección y cargar directamente contra alguien. Cada paso se daba con cuidado para evitar romper ramas secas, mientras sus ojos vigilaban cualquier pequeño movimiento en la hierba amarilla. Varios miembros permanecieron atrás, listos para ayudar si la manada se separaba de repente y corría en diferentes direcciones. De repente, los jabalíes salieron de los arbustos, corriendo en zigzag entre las rocas y la hierba alta. Los cazadores mantuvieron su formación y esperaron con calma hasta que la dirección de los animales quedó clara. Una flecha alcanzó el objetivo, haciendo que se tambaleara y cayera entre unos arbustos cercanos, mientras los demás huyeron inmediatamente hacia la vasta sabana. Después de asegurar la presa, los Azabe ataron sus patas con firmeza y la cargaron juntos de regreso. En el camino, encontraron un gran árbol antiguo con una copa amplia que proporcionaba una sombra poco común en la tierra árida. Mientras examinaban el área bajo el árbol, descubrieron una cavidad rocosa que contenía agua dejada por lluvias anteriores. En una región tan seca y calurosa, el agua determinaba hasta dónde podían continuar y si tenían suficiente fuerza para regresar al campamento. Todos bebieron lentamente, se lavaron la cara, descansaron en la sombra y llenaron sus recipientes. Luego el grupo continuó su viaje. Mientras regresaban al campamento, descubrieron una colmena dentro del tronco de un gran árbol. Un hombre quemó hierba seca y ramas en descomposición para producir humo, mientras otro metió la mano y retiró trozos de panal llenos de miel dorada. Todos comieron un poco de miel allí para recuperar energía para el resto del viaje. El resto se guardó y se llevó de vuelta para compartirlo con los demás en el campamento. Cuando los cazadores regresaron, todos dividieron rápidamente las tareas. La carne de jabalí fue limpiada, cortada en porciones y colocada sobre ramas cerca del fuego. La miel se apartó como recompensa después de un largo día en la sabana. Mientras la comida se cocinaba, todos se reunieron alrededor del área común. Nadie consideraba que el jabalí fuera únicamente el logro de quienes participaron directamente en la caza.
Quienes siguieron las huellas, mantuvieron la formación, encontraron agua, recolectaron miel, desenterraron raíces y cuidaron a los niños también contribuyeron a la comida. La unidad permite que la tribu sobreviva en una tierra árida donde cada fuente de alimento requiere esfuerzo y experiencia. Para los Azabe, cazar un jabalí salvaje no consiste simplemente en perseguir una presa. También requiere leer rastros, usar la dirección del viento, controlar la impaciencia y coordinarse en el momento adecuado. El agua les permite continuar, la miel les proporciona energía y la comida compartida les recuerda que un logro solo adquiere verdadero significado cuando se comparte. Si este viaje te pareció interesante, comenta desde qué país estás viendo y suscríbete al canal. Por la mañana, al norte de Tanzania despierta bajo un cielo de un azul profundo que se extiende hasta el horizonte. No hay nubes blancas flotando lentamente ni el bullicio que suele anunciar el comienzo de un nuevo día. Para el pueblo Hadza, este es un día completamente normal, igual que tantos otros que han vivido a lo largo de miles de años. Sin embargo, cada cacería es un viaje diferente, porque en esta tierra salvaje nadie puede prever lo que le espera más adelante. La cacería comienza sin necesidad de una sola orden. No hay un líder que dirija al grupo ni un largo plan discutido de antemano. Cada integrante parece conocer perfectamente su función gracias a la experiencia transmitida de generación en generación. Llevan consigo arcos de madera, flechas cuidadosamente preparadas y un pequeño cuchillo sujeto al cinturón. Cada paso es lento, firme y tan silencioso que casi se funda con la respiración del bosque. Para los Hadza, cazar nunca ha sido una competencia de fuerza. Sino una combinación de paciencia, capacidad de observación y un profundo conocimiento de la naturaleza. Se detienen una y otra vez para escuchar sonidos tan sutiles que la mayoría de las personas sería incapaz de percibirlos. Una huella reciente sobre la tierra, una brisna de hierba que acaba de moverse o un cambio en la dirección del viento bastan para revelar la presencia de una presa. Todos sus sentidos permanecen alerta. En este bosque, una sola decisión precipitada puede tener consecuencias muy costosas. De repente, un cocodrilo aparece cerca de la zona por la que avanzan. La corta distancia hace que el ambiente se vuelva tenso de inmediato. Sin embargo, nadie entra en pánico. Los cazadores simplemente observan en silencio y cambian rápidamente de dirección. Saben que el verdadero valor no consiste en enfrentarse a todos los peligros, sino en reconocer cuándo es momento de avanzar y cuándo es mejor retirarse.
Para ellos, regresar sanos y salvo siempre es más importante que perseguir una presa. Después de alejarse de la zona peligrosa, la cacería continúa con su verdadero objetivo. Un cerdo hormiguero, un animal discreto, poco común y famoso por lo difícil que resulta acercarse a él. Encontrar sus rastros ya representa un desafío, pero acercarse lo suficiente para acertar con una flecha es aún más complicado. El cazador levanta el arco con suavidad, tensa la cuerda y la suelta. La flecha sale disparada con decisión y precisión, poniendo Finlandia a la cacería en apenas un instante. Revisan al animal, recuperan la flecha y se marcan en silencio. No hay gritos de celebración ni muestras de orgullo. En sus rostros solo se refleja serenidad y gratitud por regalo que la naturaleza les ha concedido, una comida más para todo el grupo. Al regreso al campamento, la carne se hace inmediatamente sobre un pequeño fuego alimentado con hierba seca y leña recogida en el bosque. Nadie se reserva la mayor parte para sí mismo ni considera que merece recibir más que los demás. Toda la carne se reparte de manera justa para que todos puedan alimentarse. Es una norma que ha existido durante muchísimo tiempo dentro de la comunidad Hadza, donde la supervivencia de cada individuo siempre ha estado ligada a la del grupo entero. Esta forma de vida refleja una filosofía tan sencilla como profunda. Los Hadza apenas acumulan vianas ni almacenan recursos pensando en un futuro lejano. Solo tomando la naturaleza lo necesario para sostener su vida y crean firmemente que el equilibrio es la verdadera clave para la supervivencia a largo plazo. En su comunidad, la riqueza no se mide por la cantidad de posesiones materiales, sino por la capacidad de compartir y por la fortaleza de los vínculos entre sus miembros. Todos comprenden que solo una comunidad fuerte permite que cada persona pueda seguir viviendo y prosperando. Quizá por eso la cacería de hoy no sea la historia de una gran victoria ni de una aventura llena de emociones. Es, sencillamente, un día común en la vida del pueblo Hadza, pero también una experiencia que encierra profundas lecciones sobre la humildad, la gratitud y el espíritu de compartir. En medio de un mundo moderno que constantemente impulsa a las personas a querer más rápido y más grande, su forma de vivir nos recuerda que a veces la felicidad no nace de poseer cada vez más, sino de saber cuándo es suficiente y de estar dispuestos a compartir lo que tenemos para que todos puedan seguir existiendo.
La primera mañana, cuando la luz del sol tocaba el borde de la sabana, seguía a los hombres Azza fuera del campamento. Solo llevaban arcos, algunas flechas y conocimientos transmitidos durante generaciones. El cazador mayor caminaba delante, siempre atento al suelo. Para mí, aquello era arena, hierba seca y marcas borrosas. Pero para él, cada pequeña huella o mata inclinada podía revelar qué animal había pasado. Antes de avanzar más, el grupo revisó las flechas y aplicó resina vegetal mezclada con hierbas en las puntas. Poco después, el camino nos llevó a la primera situación. El guía hizo una señal al descubrir un pequeño antílope dik-dik tendido junto a unos arbustos, quizá atacado por una hiena durante la noche. Nadie corrió hacia él ni mostró demasiada emoción. Para los Azza, todo en la naturaleza forma parte de un ciclo mayor. Solo toman lo que pueden aprovechar y no lo ven como una victoria personal. Después de observarlo, el grupo siguió avanzando, porque el bosque aún guardaba muchas cosas. Casi una hora después, un joven cazador se detuvo junto a un tronco seco. Dentro de una cavidad se oía un suave zumbido de abejas. Para los Azza, la miel es un regalo valioso del bosque, dulce y llena de energía tras largas caminatas. Usaron humo para alejar parte del enjambre y tomaron solo lo necesario. Al regresar al campamento, los niños salieron a recibirlos, las mujeres encendieron el fuego y los hombres dejaron la comida en el centro. La carne, la miel o cualquier alimento no pertenecía a uno solo, sino a toda la comunidad. Sentado junto al fuego aquella tarde, comprendí que lo más impresionante no era su capacidad para seguir rastros, sino su forma de compartirlo todo. Nadie tenía que recordarlo, nadie buscaba quedarse con más. Cada trozo de carne y cada pedazo de miel se colocaban en común para que todos comieran. Allí, sobrevivir no era la historia de un individuo fuerte, sino la unión de todo el grupo. Una persona podía ser gran cazador, pero la comunidad ayudaba a todos a superar los días difíciles. For the dangerous journey, threw away the fatigue of the climb. En los días siguientes, entendí mejor cómo los Azza entran en cada jornada de caza. No hacen planes rígidos ni se obligan a capturar una especie concreta. Si el bosque envía una señal, ellos la escuchan. Al pasar por una zona de matorrales y rocas bajas, uno descubrió huellas de un gato montés que acababa de cruzar. El grupo bajó el cuerpo, se dispersó lentamente y esperó el momento adecuado. Una flecha salió con precisión. La caza terminó en silencio, con la calma de quienes han vivido siempre junto a la naturaleza. Otra vez, capturaron una gallina de Guinea tras varias horas siguiendo sonidos entre los arbustos. La presa fue llevada al campamento, y la escena familiar volvió a repetirse. Los niños se sentaron cerca del fuego, las mujeres prepararon las brasas y los utensilios, mientras los hombres limpiaban el animal. Nadie preguntó quién acertó el disparo ni reclamó la mejor parte. Cuando la presa llegaba al campamento, dejaba de ser logro de un cazador. Se convertía en comida compartida, repartida como esta comunidad ha hecho durante generaciones.
Cuanto más tiempo permanecía allí, más comprendía que compartir no era una regla impuesta, sino una forma natural de vivir. Los niños crecen viendo que la comida siempre se coloca en medio de todos. Los adultos no miden el valor por bienes ni por cantidad de presas. Lo importante es quién puede aportar algo a la comida común del día. Un día alguien encuentra miel, otro día alguien caza un animal pequeño, pero al final todos se sientan alrededor del fuego. Esa confianza hace que la vida allí parezca mucho más ligera. Cuando me alejé de la tribu Hadza, no quise decir que fueran más felices que el mundo moderno. Pero sentí claramente una cosa: no necesitan demasiado para sentirse completos. Tal vez lo que cansa al ser humano no siempre es la falta de cosas, sino el esfuerzo de aferrarse a demasiadas. En aquella tierra salvaje, los Hadza me mostraron otra forma de vivir, sencilla pero profunda. Si quieres descubrir más historias sobre la vida, la caza y la cultura Hadza, deja un comentario y no olvides seguir el canal. Cuando una ligera niebla aún cubría los arbustos espinosos de acacia que rodeaban al lago Ayazi, seguía a los hombres Hadza mientras abandonaban el pequeño campamento situado junto al borde del bosque. Nadie hablaba demasiado. Sobre sus hombros solo llevaban un arco de madera que había servido durante muchas temporadas de caza, unas cuantas flechas y una pequeña hacha atada a la cintura. No tenían mapas, dispositivos GPS ni ningún otro equipo moderno. Lo que los guiaba era la experiencia acumulada a lo largo de generaciones, junto con una extraordinaria capacidad de observación que difícilmente puede aprenderse en solo unos días. Al cazador de mayor edad, que iba al frente, se detuvo de repente junto a un terreno de tierra blanda bajo la sombra de un árbol. Se agachó. Rozó con la punta de los dedos unas huellas claramente marcadas en el suelo y sonrió levemente. Tras su gesto, todo el grupo cambió de dirección de inmediato. Más tarde supo que aquellas eran las huellas de una manada de jabalíes que había pasado por allí hacía muy poco. Nadie se apresuró a seguirlas. Los Hadza saben que, si hacen demasiado ruido, la manada se dispersará al instante entre la maleza y desaparecerá en cuestión de segundos. El grupo avanzó bordeando los arbustos bajos, aprovechando la dirección del viento para ocultar el olor de sus cuerpos. De vez en cuando se detenían para escuchar los más leves sonidos que llegaban desde adelante. Apenas unos minutos después, entre los matorrales de hierba amarillenta apareció una manada de jabalíes escarbando la tierra seca en busca de tubérculos y raíces. El guía hizo una señal para que todos se desplegaran en distintas direcciones, evitando así que los animales escaparan por el mismo camino.
Cuando la distancia fue la adecuada, una flecha salió disparada con decisión. La manada huyó de inmediato hacia el bosque entre el crujido de las hojas secas, pero un jabalí adulto cayó al suelo. Los cazadores se acercaron rápidamente, pusieron Finlandia a la cacería con serenidad y griega cautela, y luego transportaron juntos la presa fuera del lugar antes de que otros animales regresaran. Después de descansar bajo la sombra de un gran árbol, bebió agua de las calabazas que llevaban consigo. El viaje continuó hacia una zona de bosque abierto donde los babuinos suelen buscar frutos silvestres al mediodía. Los Hadza son especialmente cautelosos con estos animales, pues permanecen siempre alerta y suelen dejar a uno de ellos en un lugar elevado para vigilar los alrededores. Basta con que detecten el menor movimiento extraño para que toda la tropa lance fuertes gritos y trepa rápidamente a los acantilados o a las copas de los árboles. Por eso, casi no intercambiaban palabras. Un simple gesto con la cabeza, una mirada o el movimiento de una mano bastaban para que todos se entendieran. Oculto tras unos arbustos bajos, vi a una tropa de babuinos saltando de rama en rama y recogiendo los frutos maduros que habían caído al suelo. El cazador de mayor edad esperó pacientemente durante mucho tiempo hasta encontrar el momento oportuno. Solo cuando uno de los babuinos se separó del grupo y descendió cerca del suelo, tensó la cuerda del arco. La flecha salió disparada en un instante, y enseguida todo volvió al silencio. Los babuinos escaparon rápidamente hacia unos acantilados más lejanos, mientras el grupo avanzó en silencio para recoger la presa. No hubo gritos de celebración ni muestras exageradas de entusiasmo. Para ellos, cada cacería no es más que la forma en que la naturaleza proporciona alimento a la comunidad, y su acto siempre va acompañado de un profundo respeto por todos los seres vivos del bosque. En el camino de regreso, las mujeres y los niños también habían encontrado numerosos tubérculos silvestres, frutos del bosque y un poco de miel extraída de colmenas escondidas en troncos huecos. Cuando todos se reunieron de nuevo en el campamento, colocaron todos junto al fuego sin distinguir quién había cazado más o quién había traído manos. El jabalí fue limpiado, cortado en porciones y asado sobre las brasas, mientras que la carne de babuino también se preparó siguiendo los métodos tradicionales. Los niños se sentaron alrededor del fuego observando atentamente a los adultos, no solo esperando la comida, sino también aprendiendo cada paso para preparar la presa, manejar el fuego con seguridad y repartir los alimentos entre todos los miembros del grupo. Cuando cayó la noche, las risas y las conversaciones, mezcladas con el resplandor de las llamas, llenaron de calidad al campamento en medio de la inmensidad del bosque. Entonces comprendí que lo más valioso de los Hadza no era su capacidad para cazar jabalíes o babuinos, sino la forma en que permanecen unidos después de cada expedición.
Todo lo que consiguen se convierta en un bien compartido. Todos los niños crecen en un ambiente de solidaridad y cada enseñanza se transmite a través de la experiencia vivida.